Como le anunciamos, esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Retana Yarto, experto en temas de seguridad nacional y seguridad pública, también estudioso de los fenómenos de criminalidad transnacional, para hablar de esta resistencia de Estados Unidos a informar qué pasó con el secuestro o captura de Ismael El Mayo Zambada y también sobre la detención de Joaquín Guzmán López. Les recordamos que el doctor Retana Yarto es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social. Además, tiene varias obras completas publicadas, también ensayos y artículos periodísticos y más de 25 años como docente de licenciatura y posgrado, y es exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. Doctor, pues nos da mucho gusto saludarlo esta mañana y sobre todo poder conversar con usted acerca de estos temas tan importantes, tan trascendentes, que en algún momento incluso pensados podría poner en riesgo la relación binacional entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ha visto en qué momento nos encontramos, doctor? Buenos días. Buenos días, Nancy. Muchas gracias por permitirme externar mi opinión ahí ante tu audiencia. Mira, yo he venido apreciando ya después de las 3 semanas, un poquito más, que surgió la noticia el 25 de julio del arresto del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en el aeropuerto de Nuevo México y luego trasladados a El Paso, Texas. He venido observando más o menos la situación y tengo una interpretación que es de conjunto de la situación. Mira, el asunto principal que yo observo es que ha habido un desplazamiento muy importante de los ejes de la información, de la investigación y de la discusión sobre el tema. Primero, se empezaron discutiendo 4 posibilidades sobre las que hubo distintas informaciones desde diferentes fuentes de información. Primero, el supuesto secuestro de su ahijado al Mayo Zambada para llevarlo contra su voluntad a que lo detuvieran, a que lo arrestaran las autoridades de Estados Unidos. Después surgió la idea de que incluso lo llevaron, de que le tendieron una emboscada, lo capturaron ellos mismos, Joaquín Guzmán López, y lo llevaron amarrado a ser arrestado por las autoridades de Estados Unidos. Los recibió en el aeropuerto de Santa Teresa de Nuevo México, los recibió el FBI y la DEA. Luego surgió la alternativa de interpretación sobre una rendición condicionada, es decir, un acuerdo previo con las autoridades judiciales de Estados Unidos y policíacas para entregarse y a partir de esto tener beneficios de ley, y esto implicaba un acuerdo previo. Por eso el Mayo Zambada llega de la manera que llegó y fue recibido de la manera en que fue recibido. Pero surgió una cuarta posibilidad de que los hubieran a ambos capturado en suelo mexicano, en territorio mexicano, y los hayan trasladado clandestinamente a Estados Unidos para ser arrestados, lo que implicaba una grave violación a la soberanía. Estas eran las 4 hipótesis de interpretación que se venían discutiendo, analizando, tratando de recabar información sobre cualquiera de las 4, etc. Sin embargo, empezaron a haber algunos cambios que resultaron muy importantes. En primer lugar, el gobierno mexicano leyó distintos comunicados de oficiales de las autoridades de los Estados Unidos que en realidad no decían prácticamente nada, no aportaban esclarecimientos sobre el hecho del arresto de los 2 narcotraficantes, pero especialmente del Mayo Zambada, que tenía una talla, que tenía un peso específico, un poder mucho mayor,
que el de Joaquín Guzmán lo era, en el contexto del propio cártel de Sinaloa. Y entonces se empezó a desarrollar una situación en donde surgieron elementos que empezaron a reducir la importancia del aspecto principal, cómo llegó el Mayo Zambada hasta el aeropuerto de Santa Teresa para ser arrestado. Y entonces empezaron a surgir elementos relacionados con una supuesta reunión del Mayo Zambada, el gobernador y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en la cual participaron estos tres personajes, y a partir de ahí se derivaron los diferentes hechos que se estaban narrando en los diferentes medios de comunicación, escritos y de comunicación hablada. Y entonces empezaron a surgir dudas relacionadas con el asesinato del rector. El gobernador desmintió que haya estado presente. La fiscal del estado dijo que no estaba tampoco en territorio de Sinaloa cuando sucedieron los hechos, y empezaron a darse una serie de cuestiones en donde el elemento de mayor peso fue lo que llamaron una carta del Mayo Zambada. Esta carta que yo pongo entre comillas, nadie vio una firma del Mayo Zambada en ese documento. ¿Quién lo dio a conocer? Lo dio a conocer un empleado del Mayo Zambada, que es el abogado Frank Pérez. Él es el único que establece o que sostiene que esa carta es del Mayo Zambada. Y entonces la carta empezó a jugar ya un papel importante dentro del contexto de las investigaciones, de las distintas discusiones, etcétera. Pero algo más importante todavía, esta carta vino precedida de una declaración oficial del embajador de Estados Unidos en México, en donde se hicieron distintos señalamientos precisamente relacionados con la supuesta reunión en las afueras de Culiacán, etcétera, etcétera. Entonces, en la carta supuesta del Mayo Zambada, se empezaron a generar elementos de informativos Nancy que apuntaban hacia una responsabilidad importante del gobierno del Estado. Aun cuando el gobernador desmintió rápidamente esta posibilidad o esta versión de que él había participado en una reunión con el Mayo Zambada y con el rector de la Universidad de Sinaloa, se siguió especulando sobre esta cuestión. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es una narrativa en donde el eje de las discusiones, de las investigaciones y de las interpretaciones empezó a modificarse. Ya no era cómo llegó el Mayo Zambada, cómo fue arrestado, qué sucedió antes, en dónde lo capturaron, si no lo capturaron, si hubo una rendición condicionada. Y entonces ahora el eje de la discusión era los posibles vínculos del gobierno de Sinaloa con el crimen transnacional organizado. Y más, se decía que el mismo día el exrector había sido asesinado, es un hombre que había sido electo también diputado federal. El mismo día, la Carta del Mayo decía que había sido prácticamente asesinado en el mismo lugar en que él se reunió, y entonces las sospechas, incluso del asesinato, ya no solo de las relaciones con el narcotráfico internacional, sino con el asesinato, empezaron a concentrarse en el gobernador de Sinaloa. Fíjate de qué manera, a través de una operación mediática, se cambió la orientación de toda la narrativa precedente, y entonces empezaron la luz de especulaciones y todo tipo de datos aislados, descontextualizados, que si el exrector recibió un balazo, que si recibió 4, que si el rector tenía discrepancias con el gobernador, y el Mayo Zambada iba
a tratar de mediar en esas discrepancias. Fíjate nada más qué barbaridades se llegaron a escribir y a difundir. Y entonces todo el mundo empezó a especular sobre los vínculos del gobierno del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico. Tal fue la presión que se empezó a sentir con esta nueva narrativa que incluso hubo un desplegado de los gobernadores que llegaron al poder en los estados por Morena, desmintiendo cualquier posibilidad de que los gobernadores de la hoy fuerza gobernante Morena tuviera algo que ver en relaciones con el narcotráfico internacional. Pero fíjate, aparentemente, de una manera un poco soterrada, un poco imperceptible, se modificó la narrativa. Ya estábamos discutiendo otra cosa muy distinta. Ya las cosas estaban en un terreno en donde al gobierno de Estados Unidos le convenía que estuviera y en donde a los opositores internos al gobierno de la 4T y del presidente López Obrador y de la presidenta electa le convenía que estuvieran. Es decir, ya estábamos en una discusión en donde las distintas opiniones, las diferentes investigaciones, entre comillas, periodísticas, ya estaban ubicadas en el terreno de las relaciones entre el crimen transnacional y organizadas y el poder político que representaba la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Déjame decirte que yo no entiendo por qué todo mundo aceptó como propia o verdaderamente una carta del Mayo Zambada, un documento que presentó un empleado del Mayo Zambada, como es el abogado Frank Pérez. En muchas narrativas, o en comentarios, yo empecé a escuchar que todo el mundo daba por sentado que esa carta era auténtica. Yo no sé si tú te acuerdes que antes de que cuando arrestaron a la Barbie y estuvo un tiempo en la cárcel, él envió una carta a los medios de comunicación, pero era una carta que él anunció que iba a enviar a los medios de comunicación, en donde acusaba a Felipe Calderón y a García Luna de perseguirlo y encarcelarlo porque no había querido aceptar un pacto entre narcos que proponían el expresidente y el exsecretario de Seguridad Pública. Entonces, en esa carta, así como lo hace el Mayo Zambada en la supuesta carta de él, lo primero que hace es decir que él no se entregó, que fue trasladado a la fuerza. La Barbie también dice, yo no pacté, yo no me entregué. Entonces, me persiguieron y me capturaron, pero se hacía pasar por perseguido político. Entonces, fíjate cómo la narrativa a través de una operación mediática cambió y se situó en el terreno que menos le convenía al gobierno actual, y entonces era conveniente esa narrativa a la que abonó el embajador, a la que abonó la supuesta carta entregada por el abogado del Mayo Zambada, y entonces ya nos encontramos discutiendo los probables términos en que fue asesinado el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que pertenecía al Partido Acción Nacional, que fue electo diputado de Zacatecas, y ahora ya estamos discutiendo qué vínculos, o ya aparecen esas informaciones, qué vínculos tenía el ex rector de la UAM, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el exsecretario de Gobernación del presidente AMLO, Adán López. Imagínense ustedes cómo cambió, cómo le dieron la vuelta totalmente a la situación, y ya parece que es lo de menos. Ya algunos locutores y comentaristas dicen, como haya sido el caso del arresto, eso ya es lo de menos. Ahorita el tema es, el gobierno de Sinaloa tiene responsabilidad en el asesinato, el gobierno de Sinaloa tenía vínculos con el Mayo Zambada. Fíjate nada más, ya estamos en un terreno distinto. Déjame decirte a ti y a la audiencia que esto, Nancy, en contrainteligencia, son medios, técnicas, herramientas a través de las cuales tú puedes modificar la situación en donde hay un adversario que quiere conocer tu información y tú buscas proteger. Lo primero que haces es desinformarlo.
tratar de modificar los términos de la información que tú posees o de la que tú tienes conocimiento para generar una narrativa distinta, una desinformación que permita ubicar por parte del adversario las cosas en un terreno distinto, cuando tú lo que quieres es que no se conozca la verdad o la realidad de los hechos de un fenómeno, etcétera, etcétera. ¿Quién recibe al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López en el aeropuerto de Santa Teresa? El FBI y la DEA. Estas dos organizaciones son organizaciones de inteligencia y seguridad, son agencias del gobierno de Estados Unidos. El FBI, junto con los Marshall, depende del Departamento de Justicia, la DEA depende de la Agencia de Seguridad Nacional llamada Homeland Security. Entonces, estamos ante una narrativa que seguramente, por los términos en que se produjo esta operación mediática, se situaron los términos de la discusión pública en un terreno en donde ya se discute si efectivamente los gobiernos de la 4T tienen o no vínculos con el narcotráfico. Pueden haber sido generados, yo me doy cuenta que no últimamente, sino desde el mismo 25 de julio, se empezó a generar la narrativa del secuestro y de que fue trasladado a la fuerza. El embajador de Estados Unidos reiteró o enfatizó en el comunicado que leyó que el Mayo Zambada había sido trasladado a la fuerza. E incluso últimamente, Nancy, el embajador ha dicho, la FGR, la Fiscalía General de la República de México, miente cuando dice que no les hemos entregado toda la información. Se las hemos entregado todas y ya prácticamente no tenemos más información que entregar. Fíjate, en contrainteligencia se hace eso. Lo que tú tratas de hacer es limitar el flujo de información que pueda tener un adversario, porque lo que tú estás haciendo es proteger la información real que tienes. Entonces, en la actualidad, ese tipo de narrativa ya es la que predomina y entonces estamos en una situación en donde difícilmente vamos a lograr saber si el Mayo Zambada y el Chapito fueron arrestados ilegalmente en territorio mexicano o si fueron o si generaron un pacto para entregarse mediante concesiones de carácter legal. Por cierto, el embajador reconoció que Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio Guzmán López, sí pactó su entrega para obtener beneficios de ley para su hermano, pero el Mayo no, fíjate. O sea, van y se entregan juntos, pero uno sí pactó una entrega y el otro, no, el otro fue trasladado por la fuerza. Fíjate la narrativa, es una narrativa totalmente confusa, totalmente imprecisa y muy contradictoria. Incluso, ustedes son especialistas en comunicación se llama una guerra o una disputa de narrativas cuando existen dos bloques de actores con relación a un fenómeno en donde se está disputando quién está manejando los hechos a través de información que corresponden con la realidad y quién está distorsionando esa realidad para que la verdad sobre los hechos y sobre el fenómeno o el evento, lo que sea, no pueda ser conocida por todas las razones que tú quieras y que puedas exponer. Entonces, aquí tenemos una situación de esa naturaleza. Y quiero decirte algo más. Los servicios de inteligencia, los abogados que como Frank Pérez defienden líderes criminales, los servicios de inteligencia, abogados como Frank Pérez, distintos periodistas y comunicólogos, si están frente a los medios de comunicación pueden decir lo que quieran, salvo que tú tengas todos los elementos para refutarlos. Es decir, pueden mentir cuantas veces sea necesario. Si tú ahorita le preguntas a los servicios de inteligencia de Israel si ellos prepararon toda la operación encubierta a través de la que asesinaron al líder de Hamas, te van a decir que ellos no fueron. Y te lo van a decir 100,000 veces.
Otra cosa es si están frente a una autoridad judicial y tienen que hacer una declaración jurada, porque ya los términos cambian. Ya no puedes manejarte como lo hacen los servicios de inteligencia, como lo hacen, por ejemplo, los abogados, que son empleados de un líder criminal que los contrató para defenderlos, etcétera, etcétera. Ya no actúan bajo una lógica de Estado, actúan ni tampoco de un periodismo convencional, actúan sobre la base de una lógica que está imponiendo en términos de línea a seguir los servicios de inteligencia. Y en este caso, detrás de toda esta cuestión están dos grandes agencias de inteligencia y seguridad, que son la DEA y el FBI. Entonces, esta cuestión es muy importante que quede clara en el público, porque a través de una operación casi imperceptible, o para muchos que prácticamente no se dieron cuenta cómo sucedió, ya estamos situados en un terreno totalmente distinto en la investigación, en la narrativa periodística de los medios, etcétera, etcétera. En este contexto y más allá de si realmente es una carta escrita directamente por Ismael Zambada García alias El Mayo o por su defensa, más allá de eso, preguntarle por qué, si este es un tema tan delicado que pone incluso en riesgo la relación bilateral como se venía dando en los últimos años, una relación de respeto a las soberanías de ambos países. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos ha tardado tanto en explicar qué pasó exactamente con este traslado de estos dos pues integrantes del crimen organizado, líderes del cártel de Sinaloa, o al menos de dos de sus facciones, los Mayos y los Chapitos? Y se lo pregunto sobre todo porque hay que recordar que este hecho ocurrió el 25 de julio. Ese día fueron pues capturados en Estados Unidos. Después se supo esta primera versión del propio Mayo que había sido un secuestro. Y es hasta que vamos nosotros a la conferencia matutina y le reiteramos el 9 de agosto al presidente López Obrador. Ya habían pasado 15 días. eh, eh, a, a, le consultamos al presidente, pues si había ya indicios de que se violó la soberanía, cuando en la tarde es la embajada estadounidense la que da esta versión a todas luces todavía incompleta, y al siguiente día viene la carta atribuida por la defensa al Mayo Zambada. Correcto. Y a la fecha, doctor, estamos 21 de agosto de 2024 y todavía ya casi se cumple un mes y todavía no hay certeza de cómo es que se dio el operativo, porque hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha intentado decir que fue una cosa entre ellos, ¿no? Que Joaquín Guzmán López y quizá Archibaldo Guzmán le tendieron una trampa a Ismael Zambada García, además un líder del narcotráfico que huyó de la digamos, la autoridad no solo mexicana, sino estadounidense, pues por décadas. Y no se entiende bien cómo pasó, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es parte de lo que le planteamos al presidente López Obrador, que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pues el espacio aéreo estadounidense es uno de los más custodiados. O sea, no hay aeronave que no se sepa quién viene ahí, doctor. O sea, esta parte a mí todavía no me convence, pero ¿por qué esta resistencia? ¿Qué es lo que está percibiendo usted de todo lo que ya nos ha también aquí planteado de todas estas hipótesis? Porque es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, Nancy. No es un tema de información común y corriente, es un tema de seguridad nacional. Por eso, al frente de esta situación de recibir al Mayo, etcétera, estaba el FBI y estaba la DEA. Te repito, uno pertenece al Departamento de Justicia y el otro a la Agencia de Seguridad Nacional. Para ellos es un tema de seguridad nacional. Para nosotros, pues es un dato importante,
Si lo hubieran capturado en México, se lo llevaron a la fuerza, es decir, si lo secuestraron y se violó la soberanía, esto convertiría el caso en un tema de seguridad nacional para México. Pero al no ser así, entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo? Desde mi punto de vista, es precisamente la declaración del embajador y luego, casualmente, y luego la supuesta carta del Mayo Zambada, empiezan a voltear los reflectores hacia el tema de la reunión, hacia el tema de las relaciones del Mayo Zambada con autoridades en Sinaloa, hacia el tema del asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se da precisamente el punto de inflexión. Yo no creo que de ninguna manera es posible que el comunicado que leyó el embajador lo haya redactado él, Nancy. Es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces, yo de lo que estoy casi seguro es de que toda la narrativa que vino desde el 25 de julio ya en la noche en adelante ha estado siendo manejada a través de líneas de acción acordadas por parte de las agencias de inteligencia y de seguridad. Esa es la razón por la que Estados Unidos no ha dado y no va a dar la información puntual exacta de qué es lo que sucedió, porque para ellos es un tema de seguridad nacional. Y lo que hicieron, el operativo mediático de cambiar la narrativa y llevarla al terreno que a ellos querían, que es el terreno de las dudas, de las sugerencias, de las sospechas, sobre los gobiernos estatales de Morena, sobre las posibles relaciones. Fíjate cómo esto cuadra perfectamente bien con la narrativa anterior de que en el gobierno del presidente López Obrador hay gente vinculada al narcotráfico, si no es que directamente él está vinculado al narcotráfico. Entonces, para ellos es un tema de seguridad nacional y lo están manejando en términos de los flujos informativos para ser conocidos, lo deben estar manejando necesariamente las agencias de seguridad y de inteligencia. Esto se conoce perfectamente bien en las técnicas y herramientas de contrainteligencia, en donde tú proteges una información y das una distinta para que el adversario que quiere conocer la información real pueda confundirse, lo puedas engañar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el gobierno de Estados Unidos ni lo ha dado, ni lo va a dar. Fíjate lo que dijo Ken Salazar en la última aparición. No tenemos más información que dar. La fiscalía dice, no es verdad lo que dice la fiscalía mexicana, de que no les ya les entregamos toda la información y no hay más información que dar. ¿Te acuerdas lo que hizo hace años García Luna cuando juntó a todos los medios de comunicación y restringió la información? Eso es una técnica y una herramienta de contrainteligencia. Tú lo que haces es limitar los flujos de información sobre los hechos que para ti son hechos importantes y en donde tú estás cuidando la información para que no trascienda hacia nadie más que tú mismo y la puedas manejar como tú quieras. Entonces, el hecho cierto es que Estados Unidos no va a dar esa información. Ya dijeron que ellos ya dieron la información que había y esa es la información que hay y no va a haber más. El gobierno mexicano no ha sugerido algunas líneas, pero no ha planteado una posición sólida. No sé si porque consideran que no es el momento de plantearla o si no la han logrado articular con solidez para darla a conocer. No sé cualquiera de las dos cosas, pero en cualquiera de los casos, si arrestaron dentro del territorio mexicano y si fue una entrega pactada, en cualquiera de los dos casos, para el gobierno de los Estados Unidos es totalmente complicado o casi imposible reconocer cualquiera de esas dos vías de arresto del Mayo Zambada porque tiene implicaciones políticas, judiciales e incluso diplomáticas muy serias para su relación con México. Entonces, desde ese punto de vista va a ser muy complicado que ellos puedan, o casi imposible, que podamos conocer exactamente lo que sucedió. Por eso ya la pelota está en el terreno de las especulaciones sobre la responsabilidad del gobernador, sobre si es verdad que el gobernador viajó o no en un jet privado,
a Estados Unidos y no hay boleto, pues es porque se lo pagó le financió el vuelo un amigo, empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gama de especulaciones, ya hay incluso gente que se burla de las escenas del carro en la gasolinera, dicen, ¿a quién le consta? Y en parte tienen razón, ¿a quién le consta que ahí dentro iba el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Pues sí, pero esa es la base en la que se sustenta, o por lo menos que ha dado a conocer hasta ahorita, el gobierno de Sinaloa para decir que el rector no fue asesinado en el supuesto lugar en donde se reunieron con el Mayo Zambada, sino que fue asesinado posteriormente. Y ahí está todo el enredo. Ahí está todo el enredo y ahí hay distintas cosas y unos se burlan y otros ya hablan de hipótesis sobre la muerte del rector, de posibles implicaciones del gobernador. Algunos ya hasta dan sus pronósticos para decir cuánto tiempo le queda al gobernador antes de que llegue a la conclusión de que necesita presentar su renuncia porque no ha podido aclarar nada de esto. Ya están muchos periodistas y analistas o comunicadores instalados en esta narrativa. Va a renunciar y vamos a ver cuánto tiempo le queda. Fíjate nada más el cambio tan drástico que dio la situación, la narrativa, y ahora resulta que ya no es importante saber si lo arrestaron en territorio nacional, si fue un acuerdo pactado. No, las narrativas del Mayo y de Ken Salazar están mucho más orientadas hacia las dos primeras hipótesis que desde el 25 de julio empezaron a circular, que fueron las del secuestro, las de la emboscada o las de la traición o ese tipo de cosas por parte de Joaquín Guzmán López. Y entonces lo que pensábamos que era una opinión de prensa, o por lo menos yo así lo expuse, de una prensa no acostumbrada a analizar hechos o procesos del crimen transnacional, resultó que empezó ya a hacer la narrativa de las agencias de inteligencia y seguridad para ir creando un contexto informativo en donde lo que realmente sucedió no pueda ser conocido porque la supuesta información oficial apunta en otro sentido. Doctor, y finalmente preguntarle esto de las implicaciones que ya nos decía, pues hace un momento, que incluso hay implicaciones diplomáticas y se entiende que es por la violación a la soberanía, nos lleva a la siguiente pregunta. Esto sería porque en cualquier caso los dos escenarios, que hubiera habido una negociación previa para la entrega de estas dos personas líderes del cártel de Sinaloa, o si fue una captura en México, una captura que hicieron agentes estadounidenses en México, sería porque en ambos casos habría un operativo en México, es decir, el tema de la negociación no es posible vía telefónica, sería con agentes en territorio mexicano sin haber avisado al gobierno de México. ¿Esos serían los dos escenarios? Sí, bueno, la entrega pactada puede ser a través de medios, le dicen, oficiosos, es decir, de medios extrajudiciales. Puede haber sido el propio abogado, Frank Pérez, ahora ya se sumó otro. No olvidar que Frank Pérez fue el abogado también de Vicente Zambada Niebla, del hijo del Mayo Zambada. Fue también su abogado. Puede haber sido a través de abogados, puede haber sido de distintas maneras. La entrega pactada implica acuerdos verbales, no pueden ser jamás acuerdos escritos. Tienen que ser acuerdos verbales y los cuales el primero que está obligado a respetarlos, pues es el abogado del perseguido. Y entonces, en este caso, acuérdate que Frank Pérez empezó a hacer algunas declaraciones que después ratificó a través de la supuesta carta del Mayo Zambada, pero no tuvieron efecto. ¿De qué manera sí tuvieron efecto decir que él fue forzado a ir al aeropuerto de Nuevo México, que él había participado en una reunión en donde habían estado autoridades del Estado,
habló incluso de un comandante de la Policía de Investigación, no tuvieron efecto, hasta que esa misma información que había presentado Ken Salazar en lo fundamental, no en todos sus detalles, en lo fundamental, la presentó en los medios a manera de una supuesta carta enviada por el Mayo Zambada. Entonces, el acuerdo, la rendición pactada pudo haber sido a través de distintos contactos, en donde se pudieron, desde hace mucho tiempo, Nancy, esas negociaciones no duran menos de un par de años, porque primero se tienen que tener confianza las partes que están negociando el acuerdo de rendición pactada. Se tienen que empezar a tener cierta confianza para poder proseguir hasta llegar a acuerdos que no se pueden poner por escrito, pero que se pueden acordar verbalmente y que se atienen a la buena fe de ambas partes para cumplirlos. Acuérdate que Vicente Zambada Niebla argumentó que ellos tenían acuerdos con la DEA, pero se fue a juicio. Al no poderlos demostrar, antes de que le dictaran sentencia, reconoció su culpabilidad, hizo un acuerdo de culpabilidad y entonces se convirtió en testigo protegido. Vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima reunión del Mayo Zambada el día 9 de septiembre. La de Joaquín Guzmán López está en Chicago el día 30 y el Mayo Zambada en Texas el día 9, perdón, de septiembre, y veamos si se ratifica como inocente, entonces tiene que ir a juicio. Si hace un acuerdo de culpabilidad ya formal, no verbal, ya formal, con autoridades judiciales, entonces ya no tendría que ir a juicio y estaría en vías de convertirse en testigo protegido. Él ya está recibiendo, hay algunas informaciones en Estados Unidos, que él está recibiendo información de primera línea en Estados Unidos, atención médica de primera línea en Estados Unidos, de la atención que existe en Estados Unidos para quienes están enfermos, muy enfermos como el Mayo, de los padecimientos que él tiene. Entonces, él ya está recibiendo información. La carta, desde mi punto de vista, Nancy, no está por demás discutir su validez, sino mi punto de vista es que esa carta es producto ya de la cristalización o concreción de los primeros acuerdos que se habían tomado. ¿Qué es lo primero que vas a acordar si tú pactas entregarte a través de ciertas condiciones? Lo primero es el manejo mediático que le vas a dar al hecho en sí. Y después vienen los demás acontecimientos, todos los demás hechos que quieras. A partir de la carta se desplazó el eje de las narrativas y entonces empezamos a hablar de la reunión del gobernador, de la fiscal del estado, de si había vacaciones en el gobierno de Sinaloa, de si el exrector tenía conflictos con el gobernador y el Mayo Zambada iba, imagínate, el exrector siendo panista no acude a la dirección nacional de su partido, no acude a nadie, sino acude al Mayo Zambada para que sea en mediación. ¿Tú crees eso? Es demasiado absurdo. Lo cierto es que se trata de un hecho de seguridad nacional para Estados Unidos y la narrativa sobre el hecho es fundamental y esa no la pone ningún periódico de Estados Unidos. Esa la ponen las agencias de inteligencia y de seguridad. Como siempre, es un gusto conversar con usted y por supuesto nos mantenemos atentos a lo que vaya surgiendo, nuevas informaciones en este caso y en otros, pero sobre todo que pues sigue teniendo en tensión nuestra relación con el vecino país que se supone que es nuestro amigo y que, como nos decía, pues ya aparentemente no va a dar más información por estas últimas declaraciones del embajador Ken Salazar. Doctor, le deseamos que pase muy buena tarde y como siempre un gusto conversar con usted. Nuevamente, Nancy, te agradezco mucho a Miguel la oportunidad que me dieron de expresar mis opiniones y estamos desde luego en comunicación. Agradezco mucho la oportunidad. Muy buenas tardes.